seguir compartiendo, quiero deciros algo, ¿vale? Llevo ya más de un mes que el Señor no para de ministrarme en el Salmo 91. Venga. Y hemos predicado recientemente, creo que son 3 o 4 domingos, sobre el Salmo 91. Y el mes pasado, la semana pasada, en la iglesia de Emmanuel a las Naciones, también hablamos del Salmo 91. Y es que no para el Señor de hablarme revelaciones que hay ahí en ese precioso Salmo, que muchos le llaman el Salmo sobre la protección divina. Y hay tanto ahí. Como llevamos ya algunos domingos hablando de este Salmo, queremos introducir la palabra haciendo un repaso pequeñito. Vamos a volver a leer los 3 primeros versículos del Salmo 91. Lo vamos a leer en la Reina Valera del 60, que es la versión más conocida, la traducción más conocida en el mundo evangélico, por lo menos los que llevamos muchos años en el Señor. A lo primero era la única. Cualquier otra traducción bíblica le estábamos así como que no, porque nos habían enseñado que la Reina Valera era la traducción evangélica. Y no, Reina y Valera hicieron un precioso trabajo. ¿Por qué se llama Reina Valera? Porque la tradujeron un tal Cacidor de Reina en el 1569 y unos 30 años después la terminó, porque se tardó bastante tiempo en hacerlo, la revisó, la cotejó, la repasó un tal Cipriano de Valera. Por eso se llama Reina Valera, porque la tradujeron entre Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero después y antes han habido traducciones preciosas y no deja de ser la Reina Valera una buena traducción, pero que como traducción el traductor también interpretó ciertas cosas y hizo el hombre lo mejor que pudo. Y además pagó un precio. Ese hombre fue declarado hereje por la Iglesia Católica porque él era un profesor, un monje, profesor católico del convento de San Isidoro en Sevilla, y le dijeron que diera un estudio a los seminaristas sobre el Nuevo Testamento. Y este hombre profundizó a estudiar tanto el Nuevo Testamento para darle estudio a los curas del Nuevo Testamento que se convirtió. Se convirtió. Y cuando los jefes de ellos se dieron cuenta que había convertido, pues lo echaron del convento, evidentemente. Era más que un convento, era un seminario, y el Papa lo condenó a la hoguera. Se salvó porque huyó a Ginebra, la capital de Suiza, y se escapó de la hoguera, pero a precio de tener que dejar España, etcétera, etcétera. Entonces, ese hombre hizo un buen trabajo, ¿vale? Pero siempre es bueno cotejar con otras traducciones. Entonces vamos a leerlo, Salmo 91, del 1 al 3, en la Reina Valera, y una traducción que yo os recomiendo, es bueno que tengáis varias traducciones, porque para que consultéis y veáis los que tengan hambre de Dios, ¿no? Y lo vamos a leer también en la textual, la Biblia textual hebrea, 4ª edición, que me la recomendó Ismael y la verdad me gusta mucho. Con otras que tengo, yo recomiendo mucho la textual hebrea, recomiendo la Septuaginta, que es un nombre muy difícil de pronunciar, le podemos llamar la Biblia de los 70, esa es muy importante, esa es la madre de todas las traducciones que salieron del hebreo. ¿Por qué? Porque en el siglo II antes de Cristo, habían en la diáspora del 500 años antes de Cristo, hubo una diáspora a causa de Nabucodonosor, y muchos judíos no volvieron a Jerusalén, no volvieron a Israel, y se quedaron en Grecia, lo que llamamos actualmente Grecia, ¿no? Entonces, después de 300, 400 años de la diáspora, había muchos judíos que sabían mejor el griego que el hebreo, porque habían nacido, se habían criado en el extranjero, en la diáspora. Entonces, 70 eruditos hebreos, 70 sabios hebreos, tradujeron la primera Biblia de la historia de la humanidad fuera del idioma hebreo, porque hasta entonces la Biblia solo existía en hebreo, no la Biblia, sino el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había llegado.
Y entonces estos 70 eruditos tradujeron la Biblia hebrea al griego. Y todos los traductores que vinieron después, a la fuente que iban, no hebrea, eran a esa, a la de los 70. Entonces, yo te lo dejo por si alguno quiere buscarla y tenerla en su móvil. Esto es para los que tienen mucha hambre de la palabra de Dios. Vamos entonces, porque vamos a estudiar, a seguir metiéndonos en las profundidades del Salmo 91. Y vamos a estudiar, porque el Salmo 91 hay una condición en el verso 1, que cuando alguien vive esa condición, se mete ahí, cuando uno aplica el versículo 1, entonces se lleva todo el resto del capítulo en bendición. Porque todo el capítulo 91 son las bendiciones protectoras, porque es el salmo de la protección que Dios ha prometido para aquellos que cumplen el requisito del versículo 1. El Salmo 91, la cabecera es el versículo 1 y es una condición para los que quieran aspirar a ese tipo tan especial de protección. Es el versículo 1 la condición para poder disfrutar de la plenitud de la protección que Jesús en la cruz del Calvario compró para nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz fue el pago legal que se necesitaba para que todas esas bendiciones que estaban reservadas y escondidas para el pueblo de Israel llegasen a nosotros, a los gentiles, a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Para eso se necesitaba un pago legal delante de la justicia del Padre, y ese pago legal lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos acceso, accesibilidad a toda la bendición de la protección del Salmo 91, porque ya está pagado el precio legal, ya no es ilegal que el Padre nos conceda esa protección siendo nosotros aún pecadores. No es ilegal. ¿Por qué no es ilegal? Porque Jesús pagó el precio legal. Jesús, por eso nosotros somos justos, claro que sí, no por nuestra justicia, sino que hemos sido, ¿qué? Justificados pues por la fe en Cristo Jesús, justificados pues por gracia. Entonces, en Jesús, en la cruz del Calvario, yo he sido justificado delante del Padre como si yo fuera justo, porque se me aplica la justicia de Cristo. Aleluya. Por eso es que yo soy justificado en Cristo Jesús. Y si soy justificado, tengo derecho a toda la bendición que Dios le prometió a su amigo Abraham. Porque esas bendiciones no nos podían llegar a los gentiles, por cuanto estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Pero cuando Jesús hizo lo que hizo, nos conectó a la bendición. Y simplemente ya tenemos la capacidad, tenemos la legalidad, tenemos todo para disfrutar de todas las bendiciones que hay en la Biblia, que hay miles y miles de bendiciones. Entre ellas, la bendición del protectorado, la bendición de la protección especial de nuestro Padre, dada y manifestada en el Salmo 91. Y toda esa bendición nos puede llegar cuando aplicamos el verso 1. Por eso es que vamos a seguir leyendo. Y hemos hablado, esto es una introducción de hecho, si alguno no estuvo aquí, busque Al abrigo del Altísimo, que es una de las prédicas de esta serie, para que pueda conectarse a lo que te estoy diciendo y entenderlo mejor. Salmo 91, versículo, por eso le hemos puesto, perdón, Matías, gracias. Vuelve, ahí está. Le hemos puesto un título a esta palabra. Sabe que a mí me encanta ponerle título a la palabra. Y bueno, había varios títulos ahí, ángeles asignados, pero la gente no entendía. Ángeles asignados, ¿qué significa eso? Entonces lo he puesto un poquito más coloquial, un poquito con un lenguaje más cercano. Ángeles a nuestro servicio. Porque quiero hablarte de la asignación angelical que usted tiene y yo tengo, que esta iglesia tiene, que su familia tiene. Hay asignado a cada uno de nosotros, como persona, como familia, como ministerio, como iglesia, hay un ejército angelical.
Y eso también está en el Salmo 91, que es lo que vamos a estudiar hoy, desde el verso 9 creo que es, hasta el 11. Pero primero vamos a repasar versículos 1, 2 y 3. Dice así en la Reina Valera, en la versión más conocida del mundo evangélico: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿ve? Ahí está la clave. Todo lo que viene después es simplemente que te llega toda esa bendición. Si tú aplicas eso, si no aplicas eso, parte de toda esa bendición no te llega. Porque es un decreto. El mundo espiritual se mueve con decretos, con principios que Dios ha creado. No te creas que tú puedes vivir como te dé la gana y que todas esas bendiciones te van llegando. No, no. Tú tienes que hacer las cosas bien, porque tienes la capacidad de hacerlo. Otra de las cosas que Jesús te regaló en la cruz del Calvario es la capacidad de hacer las cosas bien. Antes de convertirte no tienes capacidad, por eso no te exige nada. Simplemente por gracia eres salvo y ya está. Pero una vez que eres salvo, sucede un milagro, que eres regenerado. Ya no eres una criatura, eres hijo de Dios. Y tienes la genética de tu padre, y tienes la genética del cielo. Y en esa genética va la capacidad para hacer las cosas bien. Simplemente tienes que hacerlo bien. Y entonces cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, entonces te van llegando todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Y ahí está la clave. ¿Quién es aquel que disfrutará de todo el protectorado prometido en el Salmo 91? ¿Quién es? El que habita al abrigo del Altísimo. Ese y esa morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién morará bajo la sombra del Omnipotente? El que habita al abrigo del Altísimo. En los originales hebreos, el abrigo del Altísimo, hay una connotación del lugar secreto de Dios. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Y ahora veremos en la versión textual hebrea los nombres, porque el Altísimo es una traducción de lo que en el hebreo emplea el nombre Elión. Es una traducción, en el hebreo es: el que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Yahweh, fortaleza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien yo he confiado. Son lo que aparece en ese primer versículo, son 4 nombres propios de Dios, que hablan de una característica especial de Dios. No es casual que Él nos indica que debemos de habitar al abrigo de Elión para poder morar bajo la sombra. Cuando tú estás a la sombra de algo es porque ese algo te está protegiendo. Cuando uno está en el mercado, ¿verdad?, en el mes de agosto, y dice: me voy ahí detrás de esa sombrita, de ese árbol que da una sombra. Porque la sombra, cuando tú estás a la sombra de algo, es porque ese algo te está protegiendo de la fatiga, del sol, de algo. Entonces, no es casual que para disfrutar de la sombra del Shaddai, tenemos que habitar al abrigo de Elión. Por eso es que dice: el que habita al abrigo de Elión morará. Y ahí en los originales lo que habla es de el que habita al abrigo secreto. Porque la Biblia habla de un lugar secreto de Dios, el lugar íntimo de Dios, el lugar especial de Dios. ¿Qué es ese lugar tan especial? Que para estar ahí, la Biblia le llama el abrigo de Elión, no del Shaddai. Cuando habla del Shaddai, es la sombra del Shaddai te protege. La sombra del Shaddai te protege cuando tú habitas al abrigo de Elión. Elión está muy bien traducido por Reina Valera, está muy bien, porque es el Altísimo. Sin embargo, el Shaddai es el Todopoderoso. El Shaddai habla de la potencia de Dios. Elión habla de la santidad de Dios, del respeto que hay que tenerle a Él. El Altísimo, simplemente decirlo, Él no es el alto, Él no es el santo, no, Él es el Altísimo.
Él es el Santísimo. Él es 3 veces santo. Y en el original da la sensación de que el que acude al abrigo secreto de Dios es como un secreto que hay ahí, que estaba cerrado, vedado, y que nadie podía entrar a ese secreto de Dios. Pero ese lugar fue el que abrió Jesús cuando expiró. Cuando Jesús expira y entrega su espíritu, inmediatamente el velo del templo se rasga de arriba abajo y queda abierto. Porque el velo impedía el acceso al lugar secreto de Dios, al lugar santísimo de Dios. Porque cuando alguien quería buscar a Dios en la antigüedad, antes de que Jesús viniera, tenía que ir a un lugar llamado el lugar de reunión, que es el templo o el tabernáculo, cuando era portátil, y el templo cuando fue ya de mampostería. Y si alguien, dice la Biblia, quería buscar a Dios, tenía que ir a ese lugar. No había otro sitio donde buscar a Dios. Y en ese lugar había tres niveles de búsqueda: el atrio, el santo y el santísimo. Y usted no podía estar en ese lugar porque usted era gentil, por lo menos hasta donde se sepa. Entonces no podía, ni siquiera al atrio, que era el patio, solamente Israel. Y mucho menos el lugar santo, porque ahí solamente los sacerdotes, solamente los hijos de Aarón, nada más. Nadie podía entrar ahí. Y al lugar santísimo, imposible. Solamente el sumo sacerdote, el día señalado, podía entrar unas horas para hacer su oficio. Porque ese era el lugar secreto. ¡Wow! Ese era el abrigo secreto de Dios. Pero hermano, no tienes ni idea el privilegio que tiene acceso a la preciosa presencia secreta e íntima de Dios. Porque cuando Jesús muere, inmediatamente ese velo se raja, diciendo Dios, esto ya está abierto. Y cualquier persona, no importa de qué raza, de qué color, si es judío, si es gentil, tiene acceso al lugar santísimo. Por eso se le llama Elión, porque el que entra ahí entra al lugar santísimo, donde está el Altísimo. Cuando uno realmente se toma en serio la presencia de Dios, cuando uno realmente día y noche, la cosa más importante en su vida es respetar y estar en la presencia de Dios, eso es habitar al abrigo del Altísimo. Eso es. Y esa persona, sea hombre, mujer, sea pastor o oveja, da lo mismo. Para estos asuntos el ministerio no cuenta. Dios no abrió el lugar santísimo para los pastores. Dios abrió el lugar santísimo para todo su pueblo. Wow. Mira, a lo mejor al ministerio esto no le sienta muy bien lo que voy a decir, pero yo creo que es lo que corresponde. El lugar santísimo está abierto tanto para ti como para mí. Y si tú eres capaz de entrar más veces que yo, aunque sea una oveja, aunque te acaba de convertir, puedes entrar y puedes disfrutar de la presencia de Dios. Porque ahí ya todos los niveles se unen. No, ahí no hay nivel ministerial. Ahí todos entran y ahí disfrutan de la presencia de Dios. Pero hay que trabajar la presencia de Dios. Hay que respetar la presencia de Dios. Cuando tú respetas la presencia de Dios, entonces empiezas a recibir todas las bendiciones del Salmo 91. Que no la vamos a repetir, busque al abrigo del Altísimo, porque esto simplemente ha sido una introducción para llevarte a la protección angelical. Salmo 91, del 11 al 13. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Le está hablando a los que han aprendido a abrigarse al abrigo de Elión. Él va a mandar a sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Tú tienes una promesa, un protectorado angelical. Hay ángeles que te han sido asignados a ti personalmente desde el vientre de tu madre. Hay ángeles que su misión, es protegerte. Pero tenemos que en Cristo Jesús interactuar con Él y hacer las cosas bien para que no se desate una guerra en tus aires.
en el mundo espiritual, invisible que no vemos, hay una escalera que interactúa el cielo y la tierra. Cuando Jacob se quedó dormido en la roca, en la piedra, que iba huyendo de su hermano, Jacob era el nieto de Abraham, heredero de las promesas. Era el patriarca de él. De sus entrañas iban a salir los 12 príncipes que iban a fundar la nación de Israel y que luego, gracias al Salvador que vendría en esa nación, iba a fundar la iglesia y el reino espiritual eterno de Dios. Y cuando él está durmiendo, dice que tiene un sueño y ve los ángeles de Dios que suben y bajan hacia él. Porque por ser él quien era, el cielo estaba conectado con él. Y no solo él, sino él era proféticamente una representación de todo el pueblo de Israel. Pero lo gracioso, lo bueno, es que cuando Jesús entra al ministerio, que es nuestro cabeza, es nuestro sumo sacerdote, dice lo mismo. Dice, a partir de hoy, le dice a los apóstoles, y por extensión le está hablando a toda su iglesia, veréis los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Había una conexión angelical entre el mundo espiritual e Israel, y hay una conexión angelical entre el mundo espiritual y la iglesia. Hay una interactuación. El cielo está conectado contigo. Hay una escalera profética. Jacob representando al pueblo de Israel, Jesús representándonos a nosotros, nuestro gran sumo sacerdote. Y hay una conexión angelical. Hay ángeles asignados. El tabernáculo como iglesia tiene asignados ángeles que custodian. Es la aviación de Dios. Los ángeles están para protegernos, para ayudarnos, para confortarnos, para consolarnos, para pelear por nosotros, para guiarnos, para traernos mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos conectados. Ahora, la guerra espiritual es que cuando a causa de tu comportamiento, de mi comportamiento, hay un colapso. ¡Wow! Entre el cielo y la tierra, en tu escalera, Eli, tu comportamiento hace que eso esté perfectamente o que eso tenga colapso. ¡Wow! Nuestro comportamiento hace que se establezcan guerras. ¡Wow! Un montón de versículos para apoyar esto, que te lo voy a ir dando hasta donde dé tiempo. Pero tu comportamiento es fundamental. ¿Por qué tuvo que... Dios le mandó un ángel a Daniel? Y le dice el ángel, pues, hace ya 21 días que fui enviado. Pero había una guerra. He tenido que pelear con el príncipe de Persia. Y ahora tengo que seguir peleando con el príncipe de Grecia. Ya fue mandado desde que Daniel propuso en su corazón. ¡Bum! Ahí estaba la escalera. Ahí estaba el mundo angelical ayudando a ese hombre de Dios. Y esperando un día, 2 días, 21 días, no pasaba nada. Y al día 21 llega el ángel y dice, Daniel, desde que empezaste, desde que propusiste en tu corazón, yo fui enviado. Pero el príncipe de Persia me detuvo en guerra por 21 días. Y ahora cuando termine de hablar contigo me voy, que me está esperando el príncipe de Grecia. Una guerra. ¿Qué derecho tenía el príncipe de Persia a estorbar la asignación angelical sobre la nación de Israel? Porque nada menos que era el fin de la diáspora por causa de... ¿Por qué todo eso? Por la conducta del pueblo de Dios. Porque hay una demanda en el mundo espiritual. La Biblia dice que nuestro acusador está día y noche acusándonos delante de Dios. Por eso es muy importante hacer las cosas bien, número 1. Y número 2, si no hacemos las cosas bien, es muy importante arrepentirse ya. Ya. No, usted no puede dormir en pecado. Primero no peque, pero si peca, no duerma en pecado. Arrepiéntase pronto. Arrepiéntase, porque eso colapsa, hay guerra. Y yo quiero tener, esto es lo que la Biblia habla, tener los cielos abiertos. Jesús es Dios, pero hecho hombre, no olvide. Cuando está en la tierra es Dios hecho hombre.
100% Dios, 100% hombre. Y hay que entenderlo como Dios hecho hombre. Y cuando Él se bautiza, ¿qué le pasa a su cielo? Que vieron el cielo abierto. ¡Wow! Y tú en Cristo Jesús tienes esa herencia. Tus cielos sobre la cabeza de Diego, esos son los cielos personales de Diego. Sobre la cabeza de los dos son los cielos matrimoniales. Si tuvieran hijos como familia, los cielos familiares. Como iglesia tenemos cielos y pueden estar abiertos, muy cerrados, un poco cerrados, medio abiertos o completamente abiertos. ¿De qué depende? De nosotros. Porque Jesús pagó el precio para que nuestros cielos estuvieran abiertos. Por eso es que quiero hablarte un poquito, ya llevamos ya media hora, 15 minutitos más, quiero hablarte un poquito sobre los textos que hablan de cómo funciona el mundo angelical. Con textos, siempre, la base bíblica, tienen que ser los textos. Por eso que le pediría Salmo 34, 7. Dice así: el ángel de Jehová acampa. Wow. Acampa. ¿Me escucha bien? Es que me ha dicho un médico que estoy perdiendo el oído como tú. Ahora te tengo más misericordia. Porque fui al médico y dice, tú, tu padre y tu abuelo, tú ya como la Carmen me dijo. No, esto no me lo digo. Pero me he acordado de ti mucho, hace 2 días. La otorrino, es que estoy perdiendo el oído, ora por mí. Y si te digo, ¿qué? No te enfades, es que no me entero. Te digo algo, el ángel de Jehová acampa. Y la gente se saltan por harto la condición. Y solamente se aprenden de memoria la promesa. Y ellos dicen, el ángel de Dios está conmigo y me defiende. Perdona, te estás saltando algo. Fíjense cómo funciona el mundo espiritual. No olvide nunca que Dios en Cristo Jesús ha pagado un precio muy alto para que su justicia estuviese satisfecha. Que Dios no es que ahora pido santidad y con Cristo ya no. No. Dios sigue siendo santo y justo. Lo que pasa es que Él se ha provisto de una justicia gratuita. Cuando tú te divorcias y no tienes dinero, ¿qué te dice? Dice, búscate justicia gratuita. Y echa los papeles y te busca el abogado de oficio, porque si no el abogado te va a cobrar 1.000 euros. Y tú tienes derecho a una justicia gratuita. Pues algo parecido a lo que ha hecho Dios en Jesús, que ha satisfecho una justicia gratuita. Tú puedes decirle a Satanás, apártate de mí, porque yo en Cristo Jesús estoy justificado. Que sí, que tú puedas decir lo que quieras, pero que Cristo me justificó. Yo solo tengo que hacer las cosas bien, como hijo que soy. Y el ángel de Jehová acampa. Y la gente dice, acampa alrededor de los cristianos y los defiende. No. Acampa alrededor de los cristianos que le temen. El temor de Jehová es vital y fundamental para que no haya colapso en la protección angelical. Para que no haya guerra en tu cielo. El temor de Jehová tiene que estar intacto. Para que esa escalera que vio Jacob y que Jesús habló esté perfecta, no haya obstáculo. El ángel de Jehová te defiende. Si tú eres un hombre temeroso de Dios, si tú eres una mujer temerosa de Dios, perfecto no, porque si no nadie tendríamos la protección angelical. Perfecto nadie. Pero ser temeroso de Dios es otra cosa que yo te voy a enseñar en esta noche con base bíblica. ¿Qué es un hombre temeroso de Dios? ¿Qué es una mujer temerosa de Dios? Le dijo Dios a Satanás, Satanás, tú vienes aquí mucho a hablarme de mucha gente, de mucho pueblo mío. ¿No me dice nada de Job? Que es un varón temeroso de Dios. Wow.
los 4 calificativos, y uno de ellos dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Un varón temeroso de Dios. ¡Wow! Y por eso el ángel le dice, el ángel caído le dice, Satanás le dice: claro, si lo tienes protegido. Claro, si es temeroso mío, lo tengo que proteger, esa es mi promesa. Porque a los temerosos de Dios, el ángel de Jehová acampa y los defiende. ¡Wow! ¿Qué es un hombre temeroso de Dios? No hay que pensar nada, no hay que argumentar nada, no hay que inventarse nada. Hay que leer la Biblia y ya está. ¿Queréis saber qué es ser un temeroso de Dios? Pásame el versículo de Proverbios. Creo que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Un hombre temeroso de Dios es un hombre que no quiere pecar, jolines, que no quiere pecar. Y que si peca se arrepiente y le duele. Pero un hombre que abraza el mal y que vive en el mal no es temeroso de Dios. Una mujer que abraza el mal, aborrecer es las antípodas del amor. ¿Qué es amar? Amar es aceptar a una persona, es amarla, es estar con ella, es aceptarla. ¿Qué es aborrecer? Lo contrario. Si yo tuviera que decirte qué es el amor con un gesto, pues el gesto sería así. Si yo tuviera que decirte qué es aborrecer con un gesto, el gesto sería este. Cuando tú le haces esto al pecado, tú estás aborreciendo el mal. Y eso se llama temor de Dios. Y es el único temor legítimo y que al Señor le agrada. Todos los otros miedos, Dios no quiere para ti ningún miedo. Dios no te creó para que tuviese miedo a nadie. Ni a nada, ni a los demonios, ni a los hombres, ni a instituciones, ni al pasado, ni a lo porvenir, a nadie. Tú no tienes que temer a nada ni a nadie. Solo tienes que temerle a Dios. Y eso se llama aborrecer el mal. Y el que aborrece el mal, en ese, los ángeles de Dios están con él y los defiende. ¿Significa que si yo no soy temeroso de Dios, los ángeles no están conmigo? Sí, están, claro que sí. Pero hay en la protección hay fisuras. No es la misma calidad de protección. El temor de Dios perfecciona en ti la aplicación del protectorado de Dios. Y es fácil y entendible. Si yo tengo lujuria en mi casa, ¿los ángeles de santidad van a proteger a mi familia? Si yo consumo lo que no debo de consumir en el ordenador a las 3 de la madrugada, ¿el ángel de Dios va a proteger a mi niño que está durmiendo al lado? ¿No estoy yo firmando una autorización? Los demonios no tienen autoridad sobre ti, pero sí pueden tener autorización, que es diferente. Y la autorización solo lo puede dar una persona que tenga autoridad. Nadie puede recoger a mi nietecita del colegio. Nada más que su padre y su madre. Su abuelo, su abuela, sí. Previa autorización. ¡Autorizo! A mí no sé si Marica me lo sabe. Yo un día fui por Lidia, creo que fue. Y como nunca me había visto la profesora, dice: yo no le doy a usted esta chiquilla, a Lidia Reyes. Cortés. No, mire que yo soy el padre de David, yo no lo conozco a usted. Y yo le digo: pues hace usted muy bien. Entonces llamé a David y Ana, que estaban trabajando en un pueblo, y dice: no te preocupes, Rafa, me dijo Ana, yo llamo a la profesora, que me conoce mi voz. La llamó: oiga, soy Ana. Sí, te conozco, Ana, que ha venido este señor. Y dice: sí, ¿cómo es? Tiene 1,90, no, una mata de pelo, no. Le dijo cómo era y dice: ese es mi suegro. Ya me dieron a Lidia, porque tenían autorización. Un demonio no tiene autoridad para tocarte, pero si tú le firmas una autorización, él va y presenta: tengo autorización. ¿De quién? De la autoridad. Si yo autorizo a un demonio inmundo a entrar a mi casa, ¿qué ángel lo puede impedir? Si el demonio le va a decir: pero si el dueño es Rafael, mira, lleva un mes sin hablarle a fulanita,
es un rencoroso empedernido y yo soy un demonio de rencor. Voy adentro a tocar eso que es mío. Y el ángel dice, me duele tanto, pero te tengo que dejar. Pero si el Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo, me convence de pecado, yo declaro mi pecado, confieso mi pecado, me arrepiento y arreglo eso, el ángel dice, ahora es la mía. Fuera. 2 patadas y andando. Así funciona el mundo espiritual. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Perfeccione el temor de Dios. Perfecciónelo, trabájelo. Confiese su pecado, reconózcalo. Adán y Eva tenían temor de todo menos de Dios. No, tuve miedo de escucharte, tuve miedo de verte, me escondí entre los árboles, me hice esta túnica de hojas de higuera. Y Dios tuvo que bregar con él. Confiese su pecado. Una cosita más y lo dejamos, que ya son la 1:05. Porque a veces confundimos la misión de un ángel. Primero, no estoy de acuerdo, voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Hay por ahí, para mí, una falsa enseñanza que gente invocan a los ángeles. No estoy de acuerdo para nada. Usted no tiene que buscar a un ángel. Esto claro para que no me malentienda. Usted no tiene que buscar a un ángel. Usted tiene que buscar al jefe de los ángeles. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Usted no tiene que ordenarle a ningún ángel. Que escucha por ahí barbaridades. Ordeno 500 ángeles que vengan a mí. No, perdone, esos ángeles obedecen al Padre. Tú lo que tienes que invocar al Padre. ¿Vale? No sea que hayamos cambiado el rezo católico por una cosa evangélica. ¿Sabes qué decía el rezo católico? A mí me lo decían, me lo aprendí de memoria. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. ¿A quién le enseñaron esto en el colegio? Pues eso no vale para nada. Como ya no soy católico, soy evangélico, entonces ordeno a los ángeles. Perdona, no. Vamos a un versículo precioso. ¿Por qué? Porque tenemos que discernir para qué es enviado los ángeles. Porque a veces confundimos. Y creemos que un ángel va a hacer algo para lo cual no ha sido enviado. Mira qué precioso ocurrió en el huerto de Getsemaní. Sáltate, por favor, Matías, gracias por tu atención. De verdad que eres bueno. No echamos de mucho a tu padre hoy, de menos, porque está tú que eres casi igual. Dice así. Mateo 26, me salto mucho tema que había ahí. En Mateo 26, 51 al 54. Wow. Te pongo al contexto. Jesús en el Getsemaní. Y viene una turba. Wow. No sé cuánta gente vendrían, 200, 300. Podemos estipular, ¿vale? Sin hacer doctrina. Mucho, porque venían la guarda del templo, también con alguna guardia romana, el Caifás, Aná, con linterna, con palo. Yo qué sé, 300, 400 personas para capturar a nuestro Señor, ¿vale? Y ya van allí a lo profundo de ese huerto y encuentran a Jesús. ¿Y quién aparece en escena? ¿Quién saca la espada de la vaina? Pedro. Uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. No me vaya a adelantar hasta que yo no te diga. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. No es que apuntara bien, es que falló. Él fue directamente a la cabeza. Pero el otro hizo así y le cortó la oreja. Vean y aprendan cómo funciona el mundo angelical. Vean, verso 52. Entonces Jesús dijo, yo te lo voy a decir con la Reina Valera y luego te voy a poner mis palabras, coloquialmente, ¿vale? Entonces Jesús dijo, vuelve la espada a su lugar. Porque si tú esta guerra espiritual la quieres enfrentar carnalmente vas a morir. O sea, de la manera que tú quieras enfrentar una guerra, así te van a responder a ti.
De otra manera, Jesús le estaba diciendo, porque ahora no lo pase, quiero que esa palabra esté en su momento. Jesús le dice, parafraseando un poquito, que tú quieres defenderme a mí con tu espadita de esta turba de 500 hombres o 300. Con tu espadita tú quieres. Vuelve la espada a su lugar. Un paréntesis. Cuidado como pelea. Cuidado cuando coges la espada. Y ahora viene lo importante. Y dice Jesús, ¿acaso tú no crees? ¿Acaso piensas que no puedo ahora invocar, pedir, llamar a mi Padre? Si Jesús dijo esto, ¿cuánto más nosotros? ¿Acaso tú piensas que no puedo yo invocar, llamar, pedir auxilio a mi Padre? Y Él no mandaría, y dice el texto original, ahora mismo, más de 12 legiones de ángeles. ¿Acaso yo necesito tu espada para que tú me libres de esta turba? ¿Acaso yo necesito que tú pelees por mí? ¿No entiendes que yo solo tengo que cerrar los ojos e invocar a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Hermano, ¿tú sabes qué es lo que es más de 12 legiones de ángeles? Una legión son 6.000 hombres más. En una legión romana son 6.000 hombres más unos cuantos más de la caballería, artillería. Unos 7.000 hombres, para no hacerte muy canso. 7.000 hombres podía hacer muy bien una legión. 12 legiones, ¿sabe cuántos son? 84.000. Pero dice no 12, sino más de 12. Entonces lo que Jesús está diciendo, más o menos, ¿acaso tú crees que yo simplemente invocando a mi Padre no le mandaría 100.000 ángeles? Y sabemos lo que un ángel es capaz de hacer. ¿Te imaginas lo que es capaz de hacer 100.000 ángeles? ¿Acaso tú crees que yo, qué quieres, defenderme con tu espadita, hijo? Pero, si yo hago eso, Pedro, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Si yo llevo 33 años esperando este momento y yo he sido enviado para ser entregado y está escrito lo que tiene que pasar en este huerto. ¿Por qué? Porque ya Jesús, unos versículos antes, ya había recibido asistencia angelical. Porque unos versículos antes dice que un ángel del cielo, no 100.000, para defenderlo de aquella turba. Yo me imagino que si Jesús hace eso, con 100.000 ángeles, no iba a acabar con esta turba, iba a acabar con todo el imperio de Roma. Iba a cambiar la historia, vamos. 100.000 ángeles, son muchos ángeles. Sin embargo, dice, no, Pedro, no. A mí, wow, ya me ha visitado un ángel, mientras que vosotros quedabais dormidos. Porque dice la Biblia, unos versículos anteriores, que un ángel del cielo vino para fortalecerlo. ¡Wow! Porque él en ese momento no necesitaba protectorado angelical. Necesitaba de parte de los ángeles otra cosa. ¡Wow! Hay que saber discernir. Por eso es muy importante saber discernir qué es lo que te está pasando y qué necesitas. Y por eso no debes tú de invocar a los ángeles, ni pedirle a los ángeles. Porque tú no sabes bien la asistencia que tú necesitas. Tú invoca a tu Padre. Y si, como fue el caso, estaba escrito, Pedro, guarda la espada, hijo, guarda la espadita. ¿Sabes cómo dice en la Biblia textual? Guarda la cuchilla. No sé por qué, pero me gusta esa palabra. La cuchilla. Guarda la cuchilla, hombre, con los cuchillos, estate quieto, ¿sabes? Porque yo podría, pero no lo voy a hacer. Porque yo estoy aquí para obedecer. Y este momento ha llegado para eso. Amén. Conéctate con el mundo espiritual.
Y tú, esta oración sí es buena. Padre, mira lo que estoy pasando. Si yo tengo que pasar esto, aquí estoy. Y si no tengo que pasar, por favor, en el nombre de Jesús. Si quieres 12 legiones o las que tú quieras, pero necesito ayuda urgente. Y le dice, por vía de... ¿Cómo es? Por vía de urgencia. Pero siempre diga, pero Señor, si es tu voluntad perfecta, esto que me está pasando, yo lo que necesito es otra asistencia angelical. Porque a lo mejor lo que necesitas es consuelo. Porque a lo mejor lo que está pasando es una preparación para una bendición que te viene muy gorda. Y si tú dices, ángeles, ángeles, y dices, bueno, toma, hijo, qué pesado que eres, toma. Y te va a perder lo que viene detrás de eso, porque a veces hay que saber la naturaleza de lo que estamos viviendo. Amén. Dios te bendiga, sé sabio y conéctate con el mundo angelical, que tenemos ángeles a nuestro servicio. Despedimos a la gente de YouTube y de Facebook. Que Dios les bendiga. Y ese aplauso fuerte, que aquí hay, yo qué sé, la de...